Harry Potter y la cámara secreta. Capítulo 3. La madriguera. Ron, exclamó Harry, encaramándose a la ventana y abriéndola para poder hablar con él a través de la reja. Ron, ¿cómo lo has logrado? ¿Qué? Harry se quedó boquiabierto al darse cuenta de lo que veía. Ron sacaba la cabeza por la ventanilla trasera de un viejo coche color azul turquesa que estaba detenido, ni más ni menos que en el aire, sonriendo a Harry. Desde los asientos delanteros estaban Fred y George, los hermanos gemelos de Ron, que eran mayores que él. ¿Todo bien, Harry? ¿Qué ha pasado?, preguntó Ron. ¿Por qué no has contestado mis cartas? Te he pedido unas 12 veces que vinieras a mi casa a pasar unos días. Y luego mi padre vino un día diciendo que te habían enviado una amonestación oficial por utilizar la magia delante de los muggles. No fui yo, pero ¿cómo se enteró? Trabaja en el ministerio, contestó Ron. Sabes que no podemos hacer ningún conjuro fuera del colegio. Tiene gracia que tú me lo digas, repuso Harry, echando un vistazo al coche flotante. Esto no cuenta, explicó Ron. Solo lo hemos cogido prestado. Es de mi padre. Nosotros no lo hemos encantado, pero hacer magia delante de esos monstruos con los que vives no he sido yo, ya lo he dicho, pero es demasiado largo para explicarlo ahora. Mira, puedes ir a decir a Hogwarts que los Dursley me tienen encerrado y que no podré volver al colegio. Y está claro que no puedo utilizar magia para escapar de aquí, porque el ministro pensará que es la segunda vez que la utilizo en 3 días, de forma que deja de decir tonterías, dijo Ron. Hemos venido para llevarte a casa con nosotros. Pero tampoco ustedes pueden utilizar la magia para sacarme. No la necesitamos, repuso Ron, señalando con la cabeza hacia los asientos delanteros. Y sonriendo, recuerda a quién he traído conmigo. Ata esto en la reja, dijo Fred, y arrojándole un cabo de cuerda. Si los Dursley se despiertan, me matan, comentó Harry atando la soga a uno de los barrotes. Fred aceleró el coche. No te preocupes, dijo Fred, y apártate. Harry se retiró al fondo de la habitación, donde estaba Hedwig. El coche aceleró más y más, y de pronto, con un sonoro crujido, la reja se desprendió limpiamente de la ventana, mientras el coche salía volando hacia el cielo. Harry corrió a la ventana y vio que la reja había quedado colgando a solo 1 metro del suelo. Entonces Ron fue recogiendo la cuerda hasta que tuvo la reja dentro del coche. Harry escuchó preocupado, pero no oyó ningún sonido que proviniera del dormitorio de los Dursley, después de que Ron dejara la reja en el asiento trasero. A su lado, Fred dio marcha atrás para acercarse tanto como pudo a la ventana de Harry. Entra, dijo Ron, pero todas mis cosas de Hogwarts, mi varita mágica, mi escoba, ¿dónde están? Guardadas bajo llave en la alacena debajo de las escaleras, y no puedo salir de la habitación. No te preocupes, dijo George desde el asiento del acompañante. Quítate de ahí, Harry. Fred y George entraron en la habitación de Harry, trepando con cuidado por la ventana. Hay que reconocer que lo hacen muy bien, pensó Harry cuando George sacó del bolsillo una horquilla del pelo para forzar la cerradura. Muchos magos creen que es una pérdida de tiempo aprender estos trucos muggles,
pero nosotros opinamos que vale la pena adquirir estas habilidades, aunque sean un poco lentas. Se oyó un ligero clic y la puerta se abrió. Bueno, nosotros bajaremos a buscar tus cosas. Recoge todo lo que necesites de tu habitación y ve dándoselo a Ron por la ventana, susurró George. Tengan cuidado con el último escalón, porque cruje, le susurró Harry, mientras los gemelos se internaban en la oscuridad. Harry fue cogiendo sus cosas de la habitación y se las pasaba a Ron a través de la ventana. Luego ayudó a Fred y a George a subir el baúl por las escaleras, oyendo ser al tío Vernon. Una vez en el rellano, llevaron el baúl a través de la habitación de Harry hasta la ventana abierta. Fred pasó con el coche para ayudar a Ron a subir el baúl, mientras Harry y George lo empujaban desde la habitación, centímetro a centímetro. El baúl fue deslizándose por la ventana. Tío Vernon volvió a toser. Un poco más, dijo jadeando Fred desde el coche del baúl, empujando con fuerza. Harry y George empujaron con los hombros y el baúl terminó de pasar de la ventana al asiento trasero del coche. Estupendo, vámonos, dijo George en voz baja. Estupendo, vámonos, dijo George en voz baja. Pero al subir al alféizar de la ventana, Harry oyó un potente chillido detrás de él. Durante una fracción de segundo, tío Vernon se quedó inmóvil en la puerta. Luego soltó un mugido como el de un toro furioso y abalanzándose sobre Harry lo agarró por un tobillo. Ron, Fred y George lo asieron a su vez por los brazos y tiraban de él todo lo que podían. ¡Petunia!, bramó tío Vernon. ¡Se escapa! ¡Se escapa! Pero los Weasley tiraron con más fuerza y el tío Vernon tuvo que soltar la pierna de Harry. Tan pronto como este entró dentro del coche y hubo cerrado la puerta con un portazo, gritó Ron: «Fred, aprieta el acelerador», y el coche salió disparado en dirección a la luna. Harry no podía creérselo. Estaba libre. Tío Vernon, tía Petunia y Dudley estaban asomados a la ventana de Harry, alucinando. «Hasta el próximo verano», gritó Harry. Los Weasley se rieron a carcajadas y Harry se recostó en el asiento con una sonrisa de oreja a oreja. «Suelta a Hedwig», dijo a Ron, «y que nos siga volando. Lleva un montón de tiempo sin poder estirar las alas». «¿Qué es lo que ha ocurrido?». Harry les explicó lo de Dobby, la advertencia que le había hecho y el desastre del pudín de violetas. Cuando terminó hubo un silencio prolongado. «Muy sospechoso», dijo finalmente Fred. «Me huele mal», corroboró George. «Así que ni siquiera te dijo quién estaba detrás de todo». «Creo que no podía», dijo Harry. «Ya les he dicho que cada vez que estaba a punto de soltar la lengua, empezaba a darse golpes con la pared». Vio que Fred y George se miraban. «¿Creen que estaba mintiendo?», preguntó Harry. «Bueno», repuso Fred, «tengamos en cuenta que los elfos domésticos tienen mucho poder mágico, pero normalmente no lo utilizan sin el permiso de sus amos. Me da la impresión de que enviaron al viejo Dobby para impedirte regresar a Hogwarts, una especie de broma. ¿Hay alguien en el colegio que tenga algo contra ti?». «Sí», respondieron Ron y Harry al unísono. «Draco Malfoy», dijo Harry, «me odia». «Draco Malfoy», dijo George volviéndose. «¿No es el hijo de Lucius Malfoy?». «Supongo que sí, porque no es un apellido muy común», contestó Harry. «¿Por qué lo preguntas?».
negándolo todo. Mentiras. Mi padre piensa que él pertenecía al círculo más próximo a quien tú sabes. Harry había oído estos rumores sobre la familia de Malfoy y no le había sorprendido en absoluto. En comparación con Malfoy, Dudley Dursley era un muchacho bondadoso, amable y sensible. No sé si los Malfoy poseerán un elfo, dijo Harry. Bueno, sea quien sea, tiene que tratarse de una familia de magos de larga tradición y tienen que ser ricos, observó Fred. Sí, mi mamá siempre está diciendo que querría tener un elfo doméstico que le planchase la ropa, dijo George, pero lo único que tenemos es un espíritu asqueroso y malvado en el ático. Y el jardín lleno de gnomos. Harry estaba callado, a juzgar por el hecho de que Draco Malfoy tenía normalmente lo mejor de lo mejor. Su familia debía de estar tapada en oro mágico. Podía imaginárselo, dándose aires en una gran mansión. También parecía encajar con el tipo de cosas que Malfoy podría hacer. El enviar a un criado para que impidiera que Harry volviese a Hogwarts había sido un estúpido al dar crédito a Dobby. De cualquier manera, estoy muy contento de que hayamos podido rescatarte, dijo Ron. Me estaba preocupando cuando no respondieras a mis cartas. Al principio le echaba la culpa a Errol. ¿Quién es Errol? Nuestra lechuza, Nacho. Pero es tan viejo que no sería la primera vez que le da un colapso al hacer una entrega. Así que intenté pedirle a Percy que me prestara a Hermes. ¿Quién? La lechuza que nuestros padres le compraron a Percy cuando lo nombraron prefecto, dijo Fred desde el asiento delantero. Pero Percy no me la quiere prestar, añadió Ron. Dijo que la necesitaba él. Este verano Percy se está comportando de una forma muy rara, dijo George, frunciendo el entrecejo. Ha estado enviando montones de cartas y pasando muchísimo tiempo encerrado en su habitación. No puede uno estar todo el día sacando brillo a la insignia de prefecto. Te estás desviando hacia el oeste, Fred, añadió, señalando un indicador en el tablero. Fred giró el volante. ¿Su padre sabe que se han llevado el coche?, preguntó Harry, adivinando la respuesta. Esto no, contestó Ron. Esta noche tenía que trabajar. Espero podamos dejarlo en el garaje sin que nuestra madre se dé cuenta de que nos lo hemos llevado. ¿Qué hace vuestro padre en el Ministerio de Magia? Trabaja en el departamento más aburrido, contestó Ron. El departamento contra el uso incorrecto de los objetos moguls. ¿El qué? Se trata de cosas que han sido fabricadas por moguls, pero que a alguien las encanta y que terminan de nuevo en una casa o en una tienda mogul. Por ejemplo, el año pasado murió una bruja vieja y vendieron su juego de té a un anticuario. Una mujer mogul lo compró, se lo llevó a su casa e intentó servir el té a sus amigos. Fue una pesadilla. Nuestro padre tuvo que trabajar horas extra durante varias semanas. ¿Qué ocurrió? Pues que la tetera se volvió loca y arrojó un chorro de té hirviendo por toda la sala. Y un hombre terminó en el hospital con las pinzas para coger los terrones de azúcar aferradas a la nariz. Nuestro padre estaba desesperado. En el departamento solamente están él y un viejo brujo llamado Perkins, y tuvieron que hacer encantamientos para borrarles la memoria y otros trucos para que no se acordaran de nada. Pero su padre, este coche, Fred se rió. Sí, lo vuelve loco todo lo que tiene que ver con los moguls. Tenemos el cobertizo lleno de trastos moguls. Los coge, los
los vuelve a poner en su sitio. Si viniera a inspeccionar a casa, tendría que arrestarse a sí mismo. A nuestra madre la saca de quicio. Ahí está la carretera principal, dijo George, mirando hacia abajo a través del parabrisas. Llegaremos dentro de 10 minutos. Menos mal, porque se está haciendo de día. Un tenue resplandor sonrosado aparecía en el horizonte al este. Fred dejó que el coche fuera perdiendo altura y Harry vio la escala a luz del amanecer, el mosaico que formaban los campos y los grupos de árboles. Vivimos un poco apartados del pueblo, explicó George, en Notre Saint-Catchpole. El coche volador descendía más y más entre los árboles. Les destellaba ya el borde de un sol rojo brillante. Aterrizamos, exclamó Fred cuando con una ligera sacudida tomaron contacto con el suelo. Parecía como si en otro tiempo hubiera sido una gran posilga de piedra, pero aquí y allá habían ido añadiendo tantas habitaciones que ahora la casa tenía varios pisos de altura y estaba tan torcida que parecía sostenerse en pie por arte de magia. Y Harry sospechó que así era. Probablemente 4 o 5 chimeneas coronaban el tejado, cerca de la entrada, clavada en el suelo. Había un letrero torcido que decía «La madriguera». En torno a la puerta principal había un revoltijo de botas de caucho y un caldero muy oxidado. Varias gallinas cortas de color marrón picoteaban a sus anchas por el corral. No es la gran cosa. Es una maravilla, repuso Harry, contento, acordándose de Private Drive. Salieron del coche. Ahora tenemos que subir las escaleras sin hacer el menor ruido, advirtió Fred, y esperar a que mamá nos llame para el desayuno. Entonces tú, Ron, bajarás las escaleras dando saltos y diciendo «Mamá, mira a quién ha llegado esta noche». «Vamos, Harry, yo duermo en él». De repente Ron se puso de un color verdoso muy feo y clavó los ojos en la casa. Los otros 3 se dieron la vuelta. La señora Weasley iba por el corral espantando a las gallinas y, para tratarse de una mujer pequeña, rolliza y de rostro bondadoso, era sorprendente lo que podía parecerse a un tigre de enormes colmillos. «¡Ah!», musitó Fred. «Oh, Dios mío», exclamó George. La señora Weasley se paró delante de ellos con las manos en las caderas y paseó la mirada de uno a otro. Llevaba un delantal estampado de cuyo bolsillo sobresalía una varita mágica. Así que, digo, «Buenos días, mamá», saludó George, poniendo lo que él consideraba una voz que era alegre y encantadora. ¿Tienen idea de lo preocupada que he estado?, preguntó la señora Weasley en un tono aterrador. «Perdona, mamá, pero es que, mira, teníamos que...». Aunque los 3 hijos de la señora Weasley eran más altos que su madre, se
señora Weasley enronqueció de gritar y luego se plantó delante de Harry, que retrocedió asustado. Me alegra de verte, Harry, cielo, dijo. Pasa a desayunar. La señora Weasley se encaminó hacia la casa y Harry la siguió después de dirigir una mirada azorada a Ron, que le respondió animándolo con un gesto en la cabeza. La cocina era pequeña y todo en ella estaba bastante apretujado. En el medio había una mesa de madera que se veía muy restregada con sillas alrededor. Harry se sentó tímidamente mirando a todas partes. Era la primera vez que estaba en la casa de un mago. El reloj de la pared de enfrente solo tenía una manecilla y carecía de números. En el borde de la esfera había escritas cosas tales como hora del té, hora de dar de comer a las gallinas y te estás retrasando. Sobre la repisa de la chimenea habían unos libros a montones de libros que tenían títulos como la elaboración de queso mediante la magia, el encantamiento en la repostería o por arte de magia, cómo preparar un banquete en un minuto. Y a menos de que Harry hubiera escuchado mal, la vieja de la radio que había al lado del fregadero acababa de anunciar que a continuación emitirían el programa La Hora de las Brujas con la popular cantante hechicera Celestina Warbeck. La señora Weasley preparaba el desayuno sin poner demasiada atención a lo que hacía, y en el rato que tardó en freír las salchichas echó unas cuantas miradas de desaprobación a sus hijos. De vez en cuando murmuraba: ¿cómo se les puede ocurrir? Oh, nunca lo hubiera creído. Tú no tienes la culpa, cielo, aseguró a Harry, echándole en el plato 8 o 9 salchichas. Arthur y yo también hemos estado muy preocupados por ti. Anoche mismo estuvimos comentando que si Ron seguía sin tener noticias tuyas, el viernes iríamos a buscarte para traerte aquí. Pero, digo, mientras servía 3 huevos fritos, cualquiera podría haberlos visto atravesar medio país volando en el coche e infringiendo la ley. Entonces, como si fuera lo más natural, le dio un golpecito con la varita mágica en el montón de platos sucios del fregadero, y estos comenzaron a lavarse solos, produciendo un suave tintineo. Estaba nublado, mamá, dijo Fred. No hables mientras comes, le interrumpió la señora Weasley. Lo estaban matando de hambre, dijo George. Cállate tú también, atajó la señora Weasley. Pero cuando se puso a cortar unas rebanadas de pan para Harry y a untarlas de mantequilla, la expresión se le enterneció. En aquel momento apareció en la cocina una personita bajita. Es Ginny, dijo Ron a Harry en voz baja. Mi hermano se ha pasado el verano hablando de ti. Sí, debe de estar esperando que firmes un autógrafo, Harry, dijo Fred con una sonrisa, pero se dio cuenta de que su madre lo miraba y hundió la vista en el plato, sin decir ni una palabra más. No volvieron a hablar hasta que hubieron terminado todo lo que tenían en el plato, lo que les llevó poquísimo tiempo. Estoy que reviento, dijo Fred bostezando y dejando finalmente el cuchillo y el tenedor. Creo que me iré a la cama. De eso nada, interrumpió la señora Weasley. Si te has pasado toda la noche por ahí, ha sido culpa tuya, así que ahora vete a desnomizar el jardín, que los gnomos se están volviendo a salir de control. Pero, mamá, y ustedes dos, vayan con él, dijo ella mientras
miraba a Ron y a Fred. Tú, si puedes irte a la cama, cielo, tú no les pediste que te llevaran volando en ese maldito coche. Pero Harry no tenía nada de sueño. Ayudaré a Ron. Nunca he presenciado una desnumización. Eres muy amable, cielo, pero es un trabajo aburrido, dijo la señora Weasley. Pero veamos lo que Lockhart dice sobre esto en particular. Y cogió un pesado volumen de la repisa de la chimenea. John se quejó. Mamá, ya sabemos desnomizar un jardín. Harry echó una mirada a la cubierta del libro de la señora Weasley. Llevaba escritas en letras doradas de fantasía las palabras Gilderoy Lockhart, guía de placas en el hogar. Ocupaba casi toda la portada una fotografía de un mago muy guapo, de pelo rubio y ondulado, ojos azules y vivarachos. Como todas las fotografías en el mundo mágico, este estaba en movimiento. El mago que Harry supuso que era Gilderoy Lockhart guiñó un ojo a todos con descaro. La señora Weasley sonrió abiertamente. Es muy bueno, dijo ella. Conoce al dedillo todas las placas de Lockhart. Este libro es estupendo. A mamá le gusta, dijo Fred con voz baja, pero bastante audible. No digas tonterías, Fred, dijo la señora Weasley, ruborizándose. Muy bien, si crees que sabes más que Lockhart, ponte ya en hecho. Pero ay de ti, si queda algún gnomo en el jardín cuando yo salga. Entre quejas y bostezos, los Weasley salieron arrastrando los pies, seguidos por Harry. El jardín era grande y a Harry le pareció que era exactamente como tenía que ser un jardín. A los Dursley no les habría gustado. Estaba lleno de melaza y el césped necesitaba un recorte, pero había árboles, plantas exuberantes que Harry no había visto nunca y un gran estanque de agua verde lleno de ranas. Los muggles también tienen gnomos en sus jardines, ¿sabes?, dijo Harry a Ron mientras atravesaban el césped. Sí, ya hemos visto esas cosas que ellos piensan que son gnomos, dijo Ron, inclinándose sobre una manta de peonias, como una especie de Papá Noel gorditos con cañas de pescar. Se oyó el ruido de un forcejeo. Las peonias se sacudió y Ron se levantó diciendo en tono grave: esto es un gnomo. Suéltame, suéltame, chillaba el gnomo. Desde luego no se parecía a Papá Noel. Era pequeño, de piel curtida, con una cabeza grande y huesuda, parecida a un tubérculo. Viendo el espanto en el rostro de Harry, Ron añadió: no les duele, pero los tienes que dejar muy mareados para que no puedan volver a encontrar su madriguera. Entonces soltó al gnomo y este salió volando por el aire y cayó en el campo que había al otro lado del seto, a unos 100 metros, con un ruido sordo. De pena, dijo Fred, que apuestas a que lanzó el mío más allá en aquel tocón. Harry aprendió enseguida que no había que sentir compasión por los gnomos y decidió lanzar al otro lado del seto al primer gnomo que capturase, pero este, percibiendo su indecisión, le dio sus afiladísimos dientes en un dedo y le costó mucho trabajo sacudírselo. ¡Caramba, Harry! Esto habría sido casi 20 metros. Pronto el aire se llenó de gnomos volando. Ya ves que no son muy listos, observó George, cogiendo a 5 o 6 gnomos a la vez. En cuanto se enteran de que estamos desnomizando
rato salen a curiosear. Ya deberían haber aprendido a quedarse escondidos en su sitio. Al poco rato vieron que los gnomos que habían aterrizado en el campo, que eran muchos, empezaban a alejarse, andando en grupos con los hombros caídos. Volverán, dijo Ron, mientras contemplaban cómo se internaban los gnomos en el seto al otro lado del campo. Les gusta este sitio. Papá es demasiado blando con ellos porque piensa que son divertidos. En aquel momento se oyó la puerta principal de la casa. Ya ha llegado, dijo George. Papá está en casa, y fueron corriendo a su encuentro. El señor Weasley estaba sentado en una silla de la cocina con las gafas quitadas y los ojos cerrados. Era un hombre delgado, bastante calmo, pero el escaso pelo que le quedaba era tan rojo como el de sus hijos. Llevaba una larga túnica verde, polvorienta y estropeada de viajar, que noche farfulló cogiendo la tetera mientras los muchachos se sentaban a su alrededor. 9 redadas, 9, y el viejo Mundungus Fletcher intentó hacerme un maleficio cuando le volví la espalda. El señor Weasley tomó un largo sorbo de té y suspiró. ¿Encontraste algo, papá?, preguntó Fred con interés. Solo unas llaves que se encogen y una tetera que muerde, respondió el señor Weasley en un bostezo. Han ocurrido, sin embargo, algunas cosas bastante feas que no afectaban mi departamento. A Mortlake lo sacaron para interrogarle sobre unos hurones muy raros, pero esto le incumbe al comité de encantamientos experimentales, gracias a Dios. ¿Para qué sirven unas llaves que se encogen?, preguntó George. Para atormentar a los moguls, suspiró el señor Weasley. Se les vende una llave que se encoge hasta hacerse diminuta para que no la puedan encontrar nunca cuando la necesitan. Naturalmente, es muy difícil dar con el culpable porque ningún mogul quiere admitir que sus llaves se encogen. Siempre insisten en que las han perdido. Esos no sé de lo que serían capaces para negar la existencia de la magia, aunque las tuvieran delante de los ojos. Pero no se creerán las cosas que a nuestra gente le ha dado por encantar, como coches, por ejemplo. La señora Weasley había aparecido blandiendo un atizador como si fuera una espada. El señor Weasley abrió los ojos de golpe y dirigió a su mujer una mirada de culpabilidad. Coches, Molly, cielo. Sí, Arthur, coches, dijo la señora Weasley, con los ojos brillándole. Imagínate que un mago se compra un coche oxidado y le dice a su mujer que quiere llevárselo para ver cómo funciona, cuando en realidad lo está encantando para que huele. El señor Weasley parpadeó. Bueno, querida, creo que estarás de acuerdo conmigo en que no han hecho nada en contra de la ley, aunque quizá debería haber dicho la verdad a su mujer. ¿Verdad? Existe una lacuna jurídica. Siempre y cuando él no utilice el coche para volar, el hecho de que el coche pueda volar no constituye en sí. Señor Weasley ya se encargó personalmente de que existiera una laguna jurídica cuando usted redactó esa ley, gritó la señora Weasley, solo para poder seguir jugando con todos los cachivaches moguls que tienes en el cobertizo. Y para que lo sepas, Harry ha llegado esta mañana en ese coche en el que tú no volaste. Harry, dijo el señor Weasley, mirando a su esposa sin comprender que Harry, al darse la vuelta, vio a Harry y se sobresaltó. Dios mío, es Harry Potter, encantado de conocerte.
Ron nos ha hablado mucho de ti. Esta noche tus hijos han ido volando en el coche hasta la casa de Harry y han vuelto, gritó la señora Weasley. ¿No tienes nada que comentar al respecto? ¿Es verdad que hiciste eso?, preguntó el señor Weasley nervioso. Fue bien la cosa, quiero decir, titubeó al ver que su esposa echaba chispas por los ojos. Que eso ha estado muy mal, muchachos, pero muy mal. Dejémoslos que se los arreglen entre ellos, dijo Ron a Harry en voz baja al ver que su madre estaba a punto de estallar. Veo que quiero enseñarte mi habitación. Salieron sigilosamente de la cocina y siguiendo un estrecho pasadizo llegaron a una escalera torcida que subía atravesando la casa en zigzag. En el tercer rellano había una puerta entornada. Antes de que se cerrara de un golpe, Harry pudo ver un instante un par de ojos castaños que estaban espiando. Ginny, dijo Ron, ¿no sabes lo raro que es que se muestre así de tímido? Normalmente nunca se esconde. Subieron 2 tramos más de escalera hasta que llegaron a una puerta con pintura descochada y una placa pequeña que decía habitación de Ron. Cuando Harry entró, con la cabeza casi tocando el techo, inclinando, tuvo que cerrar al instante los ojos. Le pareció que entraba en un horno, porque casi todo en la habitación era de color naranja intenso. La colcha, las paredes, incluso el techo. Luego se dio cuenta de que Ron había cubierto prácticamente cada centímetro del viejo papel pintado con afiches iguales, en que se veía un grupo de 7 magos y brujas que llevaban túnicas de color naranja brillantes y sostenían escobas en las manos y saludaban con entusiasmo. ¿Tu equipo de Quidditch favorito?, le preguntó Harry. Los Chudley-Cannons, confirmó Ron, señalando la colcha naranja, en la que había estampadas 2 letras C gigantes y una bala de cañón saliendo disparada. Ron tenía los libros de magia del colegio amontonados desordenadamente en un rincón. Su varita mágica estaba en el alféizar de la ventana, encima de una pecera llena de huevos de ranas, y al lado de Scabbers, la gorda rata gris de Ron, que dormitaba en la parte donde daba el sol. Harry echó un vistazo por la diminuta ventana, tras pisar involuntariamente una bandeja de cartas autografables que se hallaban esparcidas por el suelo. Abajo, en el campo, podía ver un grupo de gnomos que volvía a entrar de uno en uno a hurtadillas en el jardín de los Weasley a través del seto. Luego se volvió hacia Ron, que lo miraba con impaciencia, esperando que Harry emitiera su opinión. Es un poco pequeño, se apresuró a decir Ron, a diferencia de la habitación que tenías en casa de los Muggles. Además, justo aquí arriba está el espíritu del ático, que se pasa todo el día golpeando las tuberías y gimiendo. Pero Harry le dijo con una amplia sonrisa: es la mejor casa que he visto nunca. Ron se ruborizó hasta las orejas. Muchísimas gracias por escucharnos nuevamente. Síganos acompañando